Los mercados de México son un bullicioso corazón de vida, donde el olor a comida, las voces de los comerciantes y el movimiento constante crean una atmósfera única. Pero cuando cae la noche y los pasillos se vacían, esos mismos lugares esconden secretos oscuros que pocos se atreven a mencionar. Desde prácticas de brujería, secuestros y redes clandestinas, hasta personas que parecen cambiar por completo cuando el sol se oculta, los mercados se transforman en escenarios de miedo y misterio. Hoy te contaré relatos escalofriantes ocurridos en mercados de México, historias que demuestran que lo que se ve a simple vista es solo una parte de lo que realmente sucede. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el silencio no es complicidad, sino una forma de sobrevivir. El niño que nunca volvió. Crecí en la Ciudad de México, donde los mercados son un caos fascinante de colores, olores y sonidos. Uno de los más grandes e icónicos es el Mercado de la Merced. Para mi madre, era un lugar donde podía encontrar todo lo que necesitábamos, desde frutas frescas hasta especias exóticas. Para mí, cuando tenía 8 años, era un mundo lleno de misterios y cosas que deseaba explorar. Recuerdo esa mañana de sábado como si hubiera sucedido ayer. El mercado estaba abarrotado, como siempre. Mi madre y yo caminábamos entre los puestos llenos de frutas, verduras, flores y juguetes baratos. La luz del sol entraba a través de los techos de lámina, formando patrones que danzaban en el suelo lleno de cajas y bolsas de plástico. El olor era una mezcla extraña de comida, sudor y humedad, algo que con los años aprendí a asociar con la vida misma del mercado. Todo comenzó cuando vi un puesto de juguetes. Estaba justo al final de un pasillo, lleno de carritos metálicos, figuras de acción y pelotas de colores. Mi madre estaba regateando con un vendedor por 1 kilo de mangos, y yo aproveché la oportunidad para acercarme al puesto. Apenas me alejé unos metros, pero en un mercado como la Merced, esa distancia puede ser un mundo entero. Miré los juguetes con fascinación. Había un pequeño robot plateado que parecía brillar bajo la luz del mercado. Lo levanté para verlo más de cerca, y fue entonces cuando lo sentí. Una mano firme me agarró del brazo. «Tranquilo. No grites», susurró una voz ronca. Mi cuerpo entero se congeló. La mano era grande, áspera, y me apretaba con una fuerza que dolía. Giré la cabeza lentamente y vi a un hombre de aspecto extraño. Era alto y delgado, con el rostro cubierto por una barba desordenada. Llevaba una gorra que ocultaba parte de su rostro, pero lo que más recuerdo son sus ojos, pequeños y oscuros, llenos de algo que no podía entender, pero que me aterrorizaba. Intenté gritar, pero las palabras no salieron. Mi cuerpo no respondía, como si esa mano en mi brazo tuviera el poder de paralizarme. El hombre comenzó a tirar de mí, llevándome hacia el pasillo más oscuro del mercado, uno que nunca había visto antes. Los sonidos a mi alrededor se desvanecieron, y todo lo que podía oír era el latido frenético de mi corazón. De repente, escuché la voz de mi madre llamándome. «Carlos, ¿dónde estás?». Su tono era preocupado, casi desesperado. El hombre se detuvo un instante, su mano todavía aferrada a mi brazo. Fue suficiente para que recuperara un poco de fuerza. Grité con todas mis fuerzas. «Mamá». En un instante, mi madre apareció al final del pasillo. Sus ojos se encontraron con los míos, y corrió hacia mí con una rapidez que nunca había visto. El hombre me soltó de golpe y desapareció entre la multitud. Giré la cabeza para señalarlo, pero ya no estaba. Parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Mi madre me abrazó con fuerza, preguntándome qué había pasado. Le conté todo entre sollozos, pero cuando tratamos de buscar al hombre, no había rastro de él. La gente seguía con sus compras, como si nada hubiera ocurrido. Para ellos, yo solo era otro niño perdido que había encontrado a su madre. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los del hombre, su mirada vacía y sin emociones.
Durante semanas, soñé con pasillos oscuros y manos que me agarraban del brazo. Mi madre trató de calmarme, diciendo que solo había sido un susto, que todo estaba bien ahora. Pero yo sabía que no era tan simple. Años después, ya como adulto, volví a escuchar sobre el mercado de la Merced. Estaba viendo las noticias cuando mencionaron algo que me heló la sangre, un caso de niños desaparecidos en el mercado. Según el reportaje, varios niños habían sido vistos por última vez allí, entre los pasillos abarrotados. Algunos eran encontrados días después, vagando por la ciudad, desorientados y traumatizados. Otros nunca regresaban. Sentí que algo dentro de mí se rompía al escuchar eso. No podía evitar recordar al hombre que me había agarrado, su mano fría y su voz susurrante. ¿Había sido uno de ellos? ¿Había intentado hacerme desaparecer como a esos otros niños? La idea me revolvía el estómago. Decidí investigar más, tratando de entender lo que había ocurrido ese día. Hablé con vendedores del mercado, algunos de los cuales llevaban décadas trabajando allí. Lo que me contaron me dejó helado. Dicen que hay pasillos en el mercado que no deberías recorrer solo, me dijo un anciano que vendía especias. Pasillos oscuros, donde la luz nunca llega. A veces, los niños que se pierden en esos lugares no vuelven a salir. Otra mujer, que vendía frutas, me habló de una figura que muchos habían visto. Hay un hombre, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Alto, con gorra. Siempre está en los rincones más oscuros. Nadie sabe quién es, pero dicen que se lleva a los niños que se alejan de sus padres. Las historias eran fragmentos, piezas de un rompecabezas que no podía armar del todo. Pero todas apuntaban a lo mismo, algo en el mercado, alguien acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Esa noche, no pude dormir. Sentí que algo me observaba, aunque estaba solo en mi departamento. Escuché ruidos en el pasillo, pasos suaves que se detenían justo frente a mi puerta. Cuando reuní el valor para mirar, no había nadie. Pero el aire estaba cargado de algo pesado, algo que no podía ver pero que estaba allí. Desde entonces, evito los mercados abarrotados, especialmente la Merced. Pero a veces, en mis pesadillas, regreso a esos pasillos oscuros. Y siempre, al final de uno de ellos, veo esos ojos pequeños y oscuros que me miran desde las sombras, esperando que cometa el error de acercarme demasiado. El pasillo de los gritos. Los mercados de México siempre han tenido una dualidad fascinante, son el corazón palpitante de la ciudad, llenos de vida, risas y regateos, pero también esconden rincones oscuros, secretos que no todos conocen o quieren reconocer. El mercado de la Merced, con su interminable laberinto de pasillos, no es la excepción. Es un lugar donde puedes encontrar desde frutas frescas hasta objetos que parecen cargados de algo más que simple utilidad. Y entre esos pasillos hay uno al que pocos se atreven a acercarse, especialmente de noche. Yo supe de su existencia de la peor manera posible. Era una noche lluviosa cuando terminé de trabajar más tarde de lo habitual. El mercado estaba en calma, un contraste absoluto con el bullicio del día. Los puestos estaban cerrados, cubiertos con lonas que se movían ligeramente con el viento. Solo quedaban algunos cargadores apilando cajas y uno que otro vendedor terminando de recoger su mercancía. El ambiente era pesado, casi opresivo, y los sonidos se sentían distantes, como si el mercado respirara en un susurro. Caminaba por los pasillos buscando una salida cercana cuando lo vi. Al final de uno de los corredores, un pasillo oscuro y estrecho se abría como una herida en el tejido del mercado. No lo había notado antes, a pesar de que conocía bien el lugar. Había algo extraño en él, como si las sombras fueran más densas allí, tragándose cualquier rastro de luz. Un hombre mayor, que estaba amarrando su mercancía, me vio detenerme frente al pasillo. Su rostro se tensó al darse cuenta de lo que miraba. «No entres ahí», me dijo con un tono grave.
no es para ti. Pero la advertencia, lejos de disuadirme, despertó mi curiosidad. Había oído rumores entre los trabajadores del mercado, historias de un pasillo donde la gente desaparecía, donde los gritos llenaban el aire, pero siempre las había descartado como simples cuentos para asustar a los nuevos. Algo en mí quería saber más. ¿Por qué no?, pregunté, intentando sonar despreocupado. El hombre no respondió. Solo negó con la cabeza y siguió con su trabajo, murmurando algo que no alcancé a entender. Ignorando su advertencia, decidí entrar. El pasillo era aún más oscuro de lo que parecía desde fuera. Las pocas luces del mercado no llegaban hasta allí y las sombras parecían moverse con vida propia. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío y un olor extraño, metálico y húmedo, llenaba mis pulmones. Mis pasos resonaban contra las paredes estrechas, creando un eco que no debería haber estado allí. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché el primer sonido. Era un susurro, bajo y lejano, como si alguien estuviera hablando desde el otro extremo del pasillo. Me detuve, tratando de identificar la fuente, pero el susurro se desvaneció, dejando solo el sonido de mi respiración acelerada. Continué, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. El susurro regresó, pero esta vez no estaba solo. Había más voces, todas hablando al mismo tiempo, en un idioma que no entendía. Eran palabras rápidas, entrecortadas, y se mezclaban con un sonido que hizo que mi piel se erizara, un llanto bajo, casi un gemido. El pasillo parecía alargarse con cada paso, como si nunca fuera a terminar. Y entonces lo escuché, un grito desgarrador, tan fuerte y repentino que me hizo retroceder. Era un grito humano, lleno de dolor y desesperación. Miré hacia atrás, pensando en regresar, pero no podía ver la entrada. El pasillo parecía haberse cerrado detrás de mí, como si me hubiera atrapado en su interior. Los gritos continuaron, mezclándose con los susurros y los llantos. Sentía que las paredes me rodeaban, acercándose lentamente, y el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Comencé a caminar más rápido, buscando cualquier indicio de salida, pero el pasillo seguía extendiéndose frente a mí, interminable. De repente, sentí algo rozar mi brazo. Era un toque frío, como una mano que apenas me rozaba. Me giré de golpe, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba allí, respirando en mi nuca. Corrí. Mis pasos resonaban en el pasillo, mezclándose con los gritos que ahora venían de todas partes. Parecía que el mercado entero estaba gritando, llorando, suplicando. El sonido era ensordecedor, pero lo peor era la sensación de que no estaba solo. Podía sentir presencias a mi alrededor, sombras que se movían en el borde de mi visión, figuras que parecían avanzar conmigo, acompañándome. Finalmente, vi una luz al final del pasillo. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, sintiendo cómo las sombras intentaban aferrarse a mí, rozando mis brazos, mis piernas. Los gritos eran tan fuertes que sentía que mi cabeza iba a explotar, pero no me detuve hasta que crucé la luz y salí del pasillo. El aire fresco del mercado nocturno me golpeó como una ola. Me detuve, doblándome para recuperar el aliento, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miré hacia atrás, esperando ver el pasillo oscuro, pero no estaba allí. En su lugar, solo había un muro de ladrillos, como si el pasillo nunca hubiera existido. Mientras intentaba comprender lo que había ocurrido, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi al hombre mayor que me había advertido antes. Su rostro estaba serio y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y lástima. «Te dije que no entraras», dijo en voz baja. «Ese pasillo no es para los vivos». Intenté hablar, preguntarle qué significaba todo eso, pero él negó con la cabeza antes de que pudiera decir una palabra. «Si vuelves, ellos te llevarán a ti», agregó, y luego se marchó, perdiéndose entre las sombras del mercado. Desde esa noche, no he vuelto al mercado de la Merced.
pero los sonidos del pasillo no me han dejado. A veces, cuando estoy solo en mi habitación, creo escuchar los susurros y los gritos, lejanos pero inconfundibles. Y en mis sueños, siempre estoy allí, atrapado en ese pasillo interminable, con las sombras rozándome, esperando el momento perfecto para llevarme con ellas. Sé que no puedo escapar. Sé que, de alguna forma, el pasillo sigue buscándome. El pozo de los olvidados. Crecí escuchando historias sobre mercados embrujados, lugares donde las energías no se disipan, sino que se quedan atrapadas, acumulándose en rincones oscuros y en cimientos viejos que nunca han visto la luz del sol. Uno de esos lugares era un mercado pequeño, escondido al sur de la ciudad. No era particularmente famoso ni concurrido, pero tenía su propio encanto, con sus pasillos estrechos y puestos que parecían apretados unos contra otros como si el mercado mismo intentara protegerse del exterior. Sin embargo, también tenía un secreto, uno que conocí demasiado tarde. Fue en una tarde gris de septiembre cuando me encontré por primera vez con el mercado. Estaba buscando un lugar donde pudiera comprar algunas especias para una receta. Alguien me había recomendado ese mercado en particular, aunque con una advertencia que no tomé en serio en ese momento: cuidado con las sombras después de las 5. Llegué alrededor de las 4:30. El mercado estaba tranquilo, casi vacío. Los puestos estaban llenos de colores, pero la ausencia de gente le daba un aire extraño, casi abandonado. Mientras caminaba por los pasillos, sentí que algo no estaba bien. No sabía qué era, pero había una sensación en el aire, algo que no podía nombrar pero que me apretaba el pecho. Seguí adelante, intentando ignorar esa inquietud. Encontré un puesto de especias y me entretuve hablando con la vendedora, una mujer mayor que parecía encantada de tener a alguien con quien conversar. Fue mientras estaba allí cuando lo sentí por primera vez, un olor nauseabundo que parecía surgir de la nada. El olor era fuerte, pesado, como carne podrida mezclada con humedad y tierra. Me giré, buscando su origen, pero no vi nada fuera de lo normal. La vendedora me miró con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó, al notar mi expresión. No huele eso, dije, señalando hacia el pasillo detrás de mí. Ella me miró fijamente, y por un momento, su rostro se tensó, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. Pero rápidamente recuperó la compostura y negó con la cabeza. Seguramente es el drenaje, dijo, sin mucha convicción. A veces apesta cuando llueve. No estaba lloviendo. Decidí terminar mi compra y salir del mercado lo antes posible, pero mientras caminaba hacia la salida, el olor se hizo más intenso. Venía de un pasillo estrecho que parecía más oscuro que el resto. Había algo en ese pasillo que me hacía querer mirar, pero al mismo tiempo me llenaba de un miedo irracional. Cuando pasé junto a él, escuché algo. Fue un sonido bajo, apenas un murmullo, como un susurro que provenía de lo profundo de la tierra. Me detuve, intentando entender lo que estaba oyendo, pero cuando me incliné para escuchar mejor, el sonido desapareció, reemplazado por el zumbido incómodo del mercado vacío. Apresuré el paso, saliendo del mercado con una sensación de alivio al sentir el aire fresco en mi rostro. Sin embargo, esa noche fue cuando todo comenzó. Dormí mal. En cuanto cerré los ojos, me encontré en un lugar oscuro, húmedo, donde el olor nauseabundo llenaba el aire. No veía nada, pero escuchaba cosas, susurros, gemidos, un llanto bajo que parecía venir de todas partes. Desperté sudando, con el olor todavía en mi nariz, aunque sabía que no podía ser real. A la mañana siguiente, decidí que no volvería a ese mercado. Pero parecía que el mercado no pensaba lo mismo. Pasaron días, luego semanas, pero el olor nunca desapareció del todo. A veces era débil, apenas perceptible, pero en otras ocasiones llenaba mi departamento con una intensidad que me hacía sentir náuseas. Comencé a tener sueños más vívidos, siempre en el mismo lugar oscuro, siempre con las mismas voces que susurraban cosas que no entendía.
Un día, mientras estaba en la cocina, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Sin embargo, cuando miré al suelo, vi pequeñas marcas de tierra, como si alguien hubiera caminado por ahí con los pies cubiertos de lodo. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, que estaba dejando que el miedo y las historias influyeran en mí. Pero entonces, una noche, lo vi. Estaba en mi sala, leyendo un libro, cuando sentí que algo me observaba. Al principio lo ignoré, pensando que era solo paranoia. Pero la sensación no se iba. Cuando levanté la vista, vi una sombra en la esquina de la habitación, oscura y amorfa, pero claramente ahí. Parpadeé y desapareció. Esa fue la primera vez, pero no la última. La sombra comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre en los rincones, siempre quieta, observándome. Y cada vez que la veía, el olor volvía con más fuerza. Decidí regresar al mercado, buscar respuestas. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que no podía seguir viviendo así. Llegué al mercado al atardecer, justo cuando los vendedores comenzaban a cerrar. El pasillo oscuro seguía allí, igual de inquietante que la primera vez. Esta vez, caminé hacia él. El olor era insoportable y los susurros comenzaron tan pronto como puse un pie en el pasillo. Sentí que las sombras se movían a mi alrededor, como si el aire mismo estuviera vivo. Al final del pasillo, vi algo que me detuvo en seco, una trampilla de madera, vieja y cubierta de tierra. La abrí. Bajo la trampilla había un pozo, profundo y oscuro. El olor provenía de allí, mezclado con un aire frío que parecía respirar. Me incliné para mirar, y fue entonces cuando los vi. Ojos, docenas de ellos, brillando en la oscuridad como si pertenecieran a algo que nunca debería haber existido. Los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras que no entendía. Sentí que algo me jalaba hacia el pozo, una fuerza invisible que me hacía perder el equilibrio. Me aferré al borde, luchando por mantenerme, y de repente escuché un grito. Fue humano, desgarrador, y venía desde el fondo del pozo. Cerré la trampilla de golpe y salí corriendo, sin mirar atrás. Desde ese día, no he vuelto al mercado. Pero sé que no me he librado de él. El olor, los sueños, las sombras en mi casa, todo sigue allí, como un recordatorio de que el pozo todavía me espera, de que algo de allí me sigue observando, esperando el momento perfecto para arrastrarme con ellos. El puesto maldito del mercado Sonora. Mi nombre es Elena y crecí escuchando historias sobre el mercado Sonora, ese lugar lleno de curiosidades, misterios y, según muchos, magia. En mi niñez, mi madre me llevaba de vez en cuando y yo siempre quedaba fascinada con los puestos que vendían hierbas, veladoras, figuras extrañas y pócimas para todo tipo de males. Pero nunca pensé que años después, ese mismo mercado me daría algo que nunca podría devolver. Todo comenzó una tarde gris de noviembre. Mi vida estaba en un caos. Había perdido mi trabajo, mi pareja me había dejado y, para colmo, la salud de mi madre comenzaba a deteriorarse. Una amiga me sugirió ir al mercado Sonora y buscar una limpia. Tal vez te ayude a sacar todo lo malo, dijo. Desesperada, acepté su consejo. El mercado Sonora es un lugar diferente a cualquier otro. Los colores vibrantes de los juguetes y los utensilios domésticos se mezclan con el olor penetrante de hierbas, velas y productos químicos. Los pasillos son un laberinto y mientras avanzas, el ambiente cambia. A medida que te adentras en las zonas dedicadas a lo místico, la atmósfera se vuelve más pesada, casi sofocante. El puesto que encontré era uno de los más escondidos, ubicado al final de un pasillo oscuro y estrecho. La mujer que lo atendía era mayor, con un rostro surcado por arrugas profundas y unos ojos pequeños pero penetrantes. Su voz era grave y calmada, como si cada palabra que pronunciara tuviera un peso especial. «Necesito una limpia», le dije, sintiéndome un poco ridícula.
Ella me estudió por un momento antes de asentir. Sin decir nada, comenzó a preparar un ramo de hierbas y a encender una veladora. Pero entonces se detuvo de golpe y me miró fijamente. «Tienes algo más oscuro que una limpia puede manejar», dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «Hay energías alrededor de ti, cosas que no son tuyas pero que te siguen. Puedo ayudarte, pero necesitas algo más fuerte». Sacó un pequeño amuleto de un cajón debajo del mostrador. Era un colgante de forma irregular, hecho de un material oscuro que no pude identificar. Parecía absorber la luz a su alrededor y tenía grabados símbolos que no reconocía. «Este amuleto puede cambiar tu vida», dijo la mujer, extendiéndomelo. «Te protegerá de lo que te persigue, pero también abrirá puertas. Asegúrate de saber lo que quieres». Algo en su tono me hizo dudar, pero la desesperación era más fuerte. Pagué por el amuleto, lo colgué alrededor de mi cuello y dejé el mercado sin mirar atrás. Los primeros días después de llevar el amuleto fueron extrañamente tranquilos. Mi ansiedad disminuyó y sentí una energía renovada para enfrentar los problemas que me rodeaban. Incluso comencé a dormir mejor, algo que no hacía desde hacía meses. Pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. La primera vez que noté algo extraño fue una noche cuando regresé a casa después de visitar a mi madre. Al entrar, sentí que el ambiente estaba diferente, más pesado. Como si alguien hubiera estado allí mientras yo no estaba. Todo estaba en su lugar, pero había un olor leve, metálico, que no podía identificar. Esa noche, tuve un sueño inquietante. Estaba en un lugar oscuro, rodeada de sombras que susurraban cosas que no podía entender. Las voces eran bajas, pero parecían venir de todas partes, llenando el aire con un zumbido constante. Intenté moverme, pero mis pies estaban atrapados en el suelo. Cuando desperté, mi corazón latía con fuerza y el olor metálico todavía estaba en el aire. Las noches siguientes, los sueños se volvieron más intensos. Las sombras eran más definidas y aunque sus rostros eran vagos, sentía que me observaban. Las voces se hicieron más claras y aunque todavía no entendía las palabras, su tono era amenazante. Pero lo peor era que el amuleto comenzaba a sentirse más pesado alrededor de mi cuello, como si estuviera absorbiendo algo de esos sueños. Durante el día, las cosas tampoco estaban bien. A menudo veía sombras por el rabillo del ojo, moviéndose en los rincones de mi casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. A veces, escuchaba pasos en el pasillo, y en más de una ocasión encontré puertas abiertas que estaba segura de haber cerrado. Decidí quitarme el amuleto, pero cuando lo intenté, el broche no se abrió. Tiré con fuerza, pero era como si estuviera sellado. El metal, que al principio era frío, ahora estaba cálido al tacto, casi como si estuviera vivo. Mi desesperación crecía con cada día que pasaba. Volví al mercado Sonora, pero no pude encontrar el puesto de la mujer. Era como si nunca hubiera estado allí. Pregunté a otros vendedores, pero nadie parecía conocerla. El amuleto seguía colgando de mi cuello, un peso constante que ya no podía ignorar. Las sombras en mi casa se hicieron más audaces. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia junto a mi cama. Abrí los ojos y vi una figura oscura, de pie, mirándome. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Todo lo que podía hacer era mirar mientras la figura se inclinaba hacia mí, susurrando en un idioma que no entendía. Cuando finalmente pude moverme, la figura había desaparecido, pero el amuleto estaba más caliente que nunca. Su peso era insoportable y las marcas grabadas en él parecían haber cambiado. Ahora eran más profundas, más definidas. Sabía que tenía que deshacerme de él, pero no sabía cómo. Busqué información sobre amuletos y maldiciones, pero todo lo que encontraba eran fragmentos de historias, advertencias vagas sobre el peligro de jugar con cosas que no entiendes.
Una noche, decidí quemarlo. Encendí una vela y sostuve el amuleto sobre la llama. Al principio, no pasó nada, pero luego comenzó a emitir un sonido bajo, como un gemido. El metal no se derretía, pero el calor se transfería a mi mano, quemándome. Lo dejé caer al suelo, y el sonido cesó. El amuleto seguía intacto. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una lucha constante. Las sombras no me dejan en paz, y los sueños son cada vez más aterradores. Ya no puedo distinguir entre lo que es real y lo que no. A veces, cuando estoy sola, siento que el amuleto se mueve, como si estuviera vivo. He pensado en volver al mercado una última vez, buscar respuestas, encontrar la manera de liberarme de esto. Pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Es como si el amuleto supiera lo que quiero hacer, como si no me dejara ir. Y lo peor es que, en el fondo, sé que no lo hará. La limpia que salió mal. No soy de creer en brujerías ni rituales, pero a veces la vida te lleva a lugares que no esperabas. Fue por culpa de mi amiga Diana que terminé en el Mercado Sonora, en ese rincón oscuro de la ciudad donde las hierbas, las veladoras y los amuletos se mezclan con una atmósfera tan densa que parece envolver todo. Diana era una entusiasta de estas cosas, y siempre decía que una buena limpia podía arreglar cualquier mal momento. Es como quitarte un peso del alma, solía decir. A regañadientes, acepté acompañarla. Era una tarde calurosa cuando llegamos al mercado. El bullicio típico de los pasillos estaba en su apogeo, gente regateando, vendedores gritando ofertas y el aire cargado con el aroma de incienso, especias y algo que no podía identificar, un olor terroso y penetrante. Diana parecía en su elemento, moviéndose entre los puestos como si buscara algo específico. «Es aquí», dijo finalmente, deteniéndose frente a un puesto pequeño pero abarrotado. Una mujer mayor, de rostro severo y ojos penetrantes, nos miraba desde detrás de una mesa cubierta de frascos, hierbas secas y pequeños objetos envueltos en tela negra. Su voz, cuando habló, era grave y calmada. «¿Qué necesitan, niñas?» Diana le explicó que queríamos una limpia, algo para quitarnos el estrés y la mala energía. La mujer asintió lentamente, como si estuviera evaluándonos. Luego sacó un ramo de hierbas secas y un pequeño cuenco de arcilla con brasas humeantes. «Cierren los ojos y recen», nos dijo. Me sentí ridícula al principio, de pie en ese puesto abarrotado con los ojos cerrados, rodeada por el ruido del mercado. Pero mientras murmuraba una oración que apenas recordaba, sentí que el ambiente cambiaba. El bullicio del mercado pareció alejarse, como si todo a mi alrededor se hubiera desvanecido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y fue entonces cuando lo sentí, algo frío, como un aliento helado, pasó por mi cuello. Abrí los ojos de golpe, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Detrás de Diana había una sombra alta y oscura, sin forma definida, pero claramente presente. No era el movimiento de una lona ni el juego de la luz. Era algo real, algo que estaba allí y no debería estar. «Diana», murmuré, intentando mantener la calma. Pero ella no abrió los ojos, concentrada en la oración que seguía recitando. La sombra se movió. No hacia mí, sino hacia ella. Sentí un pánico que no podía controlar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando la mujer del puesto habló, con una voz más baja pero firme. «Sigues aquí, no deberías». No supe si le hablaba a mí, a Diana, o a la cosa que acechaba detrás de ella. Pero en ese momento, Diana abrió los ojos, y su expresión cambió de calma a puro terror. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido. Diana y yo nos miramos, ambas pálidas y temblando, pero antes de que pudiera decir algo, la mujer nos ordenó salir del puesto. «Ya terminó». «Váyanse», dijo con una brusquedad que no esperaba. Diana intentó protestar, pero la mujer no la dejó hablar. Nos fuimos, caminando rápidamente por los pasillos del mercado,
cada una con pensamientos que no compartíamos. Sentía que algo no estaba bien, como si esa sombra nos hubiera seguido. Miraba por el rabillo del ojo, esperando verla de nuevo, pero no había nada. Al menos, no en el mercado. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el frío en mi cuello y veía la sombra detrás de Diana. Pero lo peor llegó cuando escuché algo en mi habitación. Era un susurro, bajo y gutural, como si alguien hablara desde muy lejos. Me levanté, encendí la luz, pero no había nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, Diana me llamó. Sonaba alterada, y no fue difícil entender por qué. No pude dormir, dijo. Sentí algo en mi habitación, como si alguien me estuviera mirando. No quise preocuparla más, pero lo que me describía era lo mismo que yo había experimentado. Decidimos no hablar más del tema, creyendo que era nuestra imaginación jugando con nosotras. Pero eso no detuvo las cosas. En los días siguientes, las sombras comenzaron a aparecer. Al principio, eran solo destellos, formas que veía por el rabillo del ojo y que desaparecían cuando giraba la cabeza. Pero luego se hicieron más claras, más persistentes. Una noche, mientras estaba en la sala, vi una figura oscura parada en la esquina. No se movía, pero podía sentir que me observaba. Parpadeé y ya no estaba. Diana también comenzó a notar cosas. Escucho pasos en mi casa, me dijo una tarde, su voz temblando. Y siempre siento como si alguien estuviera detrás de mí. Ambas sabíamos que esto tenía que ver con lo que pasó en el mercado, pero no sabíamos qué hacer. Intenté buscar información sobre limpias que salían mal, sobre sombras y energías que podían seguirte. Pero todo lo que encontré eran advertencias vagas, sin respuestas concretas. Decidimos volver al mercado, a buscar a la mujer del puesto. Pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. El puesto seguía allí, con las mismas hierbas y frascos, pero la mujer no estaba. Preguntamos a los vendedores cercanos, pero nadie parecía recordarla. Ese puesto siempre ha estado vacío, nos dijo uno de ellos. No tenía sentido. Esa noche, los susurros en mi habitación se hicieron más fuertes. Podía escuchar palabras, aunque no las entendía. Eran como murmullos en un idioma antiguo, mezclados con un zumbido que me hacía temblar. Sentí el frío de nuevo, esa presencia en mi cuello, pero esta vez no estaba sola. Cuando abrí los ojos, la sombra estaba al pie de mi cama. Desde entonces, las sombras no se han ido. Diana y yo apenas hablamos, cada una atrapada en su propio infierno. No sé qué quiere la cosa que traje conmigo, ni si algún día se irá. Pero cada noche, antes de dormir, siento que está allí, esperando. Y lo peor es que ya no tengo miedo. Solo espero que, cuando finalmente decida mostrarse por completo, sea rápido. La hora de la indiferencia. El mercado de la Merced siempre me ha parecido un lugar fascinante. Sus interminables pasillos abarrotados de puestos ofrecen todo lo que puedas imaginar y la energía del lugar es casi tangible, vibrante, como el latido de un corazón colectivo. Sin embargo, hay algo en ese mercado que cambia al caer la noche. Lo supe la primera vez que me vi obligado a caminar por sus pasillos después de la medianoche. Esa noche, había terminado tarde mi turno en una bodega cercana. Mi jefe me pidió que llevara unos documentos a un proveedor que operaba en uno de los locales del mercado, y aunque sentía cierta inquietud, acepté. Eran casi las 12 cuando llegué, y el mercado, aunque mucho menos bullicioso que durante el día, seguía vivo de una manera extraña. Los vendedores que quedaban estaban en silencio, acomodando sus productos como si no hubiera un reloj que les marcara el final del día. Algunos compradores deambulaban por los pasillos, pero no se escuchaban las risas ni los gritos que llenaban el aire durante las horas diurnas. En cambio, todo estaba envuelto en un murmullo bajo, constante,
como si el lugar estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Mientras caminaba, sentí una presión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. El aire parecía más pesado y las sombras se alargaban de forma antinatural. Intenté ignorarlo, centrándome en encontrar el puesto al que debía ir. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros delante de mí, en un pasillo apenas iluminado por una lámpara parpadeante, dos hombres arrastraban a una mujer. Ella forcejeaba, con los brazos amarrados a la espalda, pero los hombres eran fuertes y la llevaban sin demasiada dificultad. Sus zapatos golpeaban el suelo mientras la arrastraban hacia lo que parecía una camioneta estacionada al final del pasillo. Me detuve en seco, mi mente tratando de procesar lo que veía. El instinto me decía que debía hacer algo, gritar, buscar ayuda. Así que grité. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Mi voz resonó en el pasillo, rompiendo el silencio como un cristal que se quiebra. Pero algo extraño sucedió, nadie reaccionó. Los vendedores seguían acomodando su mercancía, como si no hubieran escuchado nada. Los compradores seguían regateando en voz baja, intercambiando billetes y mercancías con una indiferencia perturbadora. Grité de nuevo, esta vez más fuerte, pero el resultado fue el mismo. Era como si hubiera desaparecido del lugar, como si no existiera para ellos. La mujer seguía forcejeando, y los hombres, ahora conscientes de mi presencia, me miraron directamente. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus ojos tenían algo frío, algo que me heló la sangre. La camioneta estaba más cerca ahora, y la mujer luchaba con desesperación. Corrí hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza, pero cuando estaba a unos pasos de distancia, uno de los hombres se giró hacia mí. Levantó una mano, como si quisiera detenerme, y fue entonces cuando lo vi claramente. Su rostro era equivocado. No había otra forma de describirlo. Parecía humano, pero había algo en las proporciones, en la rigidez de su expresión, que no era natural. Sus ojos eran demasiado oscuros, y cuando habló, su voz era baja y gutural. «Vuelve a tu camino». Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, como si el aire a mi alrededor se hubiera convertido en una prisión invisible. Quería gritar, quería correr, pero todo lo que podía hacer era mirar mientras los hombres metían a la mujer en la camioneta. Sus gritos se apagaron cuando cerraron las puertas y en un instante el vehículo arrancó y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, tratando de entender lo que acababa de suceder. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción, alguna señal de que alguien más había notado lo que había pasado. Pero los vendedores seguían trabajando, los compradores seguían caminando, y nadie, absolutamente nadie, parecía haber visto nada. Fue entonces cuando lo entendí. No era que no lo hubieran visto. Era que habían elegido no mirar. Salí del mercado tan rápido como pude, sintiendo que las sombras se cerraban detrás de mí. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté contarle a un amigo lo que había pasado, pero su reacción fue extraña. No parecía sorprendido, ni siquiera curioso. Solo me dijo, es mejor no meterse con lo que pasa en el mercado de noche. Su respuesta me dejó inquieto. ¿Cuántas personas sabían lo que ocurría después de la medianoche en el mercado de la Merced? ¿Y cuántas de ellas, como los vendedores y compradores esa noche, habían decidido no hacer nada? Intenté alejarme de todo. Cambié mis rutas, evité pasar cerca del mercado y traté de olvidar lo que había visto. Pero no era tan fácil. Las noches comenzaron a llenarse de pesadillas. Soñaba con pasillos oscuros, con las sombras alargadas de los hombres que arrastraban a la mujer, y siempre, siempre, con los ojos fríos de aquel hombre que me detuvo. Una noche, mientras estaba en mi departamento, escuché algo en la calle. Era un sonido familiar, el chirrido de una camioneta al frenar. Me acerqué a la ventana y mi corazón se detuvo. Allí estaba, estacionada frente a mi edificio, la misma camioneta que había visto aquella noche en el mercado. Sus luces estaban apagadas
y no podía ver a nadie en el interior, pero sabía que estaban allí, esperándome. Desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. A veces, cuando camino por la calle, siento que alguien me sigue. Otras veces, al despertar, encuentro marcas de tierra en mi piso, como si alguien hubiera estado en mi casa mientras dormía. No sé qué quieren, ni por qué me eligieron a mí, pero sé que no se han olvidado. Y cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar su voz, baja y gutural, recordándome lo que aprendí aquella noche: vuelve a tu camino. Pero ya no tengo uno. El perfume de la bruja. El mercado Sonora siempre me había intrigado. Había escuchado historias de objetos extraños, rituales y secretos que parecían demasiado oscuros para ser reales. Pero la curiosidad es un arma de doble filo, y esa tarde, en mi ingenuidad, me encontré cara a cara con algo que jamás debí aceptar. Fui al mercado con la intención de comprar unas veladoras para el altar de mi abuela. El ambiente del Sonora es único, una mezcla de lo cotidiano con lo místico, donde los olores de hierbas y sahumerios se combinan con la humedad de los pasillos estrechos. Caminaba entre los puestos, observando las figuras de santos y amuletos, cuando una mujer me llamó desde la penumbra de un pequeño local. «Ven, muchacho», dijo con una voz suave pero firme. «Tengo algo especial para ti». No sé por qué me acerqué. Quizás fue la curiosidad o la forma en que sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían atravesarme. Era una mujer mayor, vestida con ropas simples pero con una presencia que me hizo sentir pequeño. Sobre la mesa de su puesto había frascos de vidrio de diferentes formas y colores, cada uno con un líquido distinto. La mujer tomó uno pequeño, de cristal opaco, y lo sostuvo frente a mí. «Este perfume es mágico», dijo. «Te abrirá caminos, te mostrará lo que necesitas ver». Sonreí nerviosamente, pensando que solo quería venderme algo caro. «¿Cuánto cuesta?». Ella negó con la cabeza. «No es cuestión de dinero. Es para ti, lo sentirás en el momento». Extendió el frasco hacia mí y antes de que pudiera pensar en rechazarlo, mis manos ya lo habían tomado. El vidrio era frío y el líquido dentro parecía moverse con vida propia, como si se agitara a pesar de que yo estaba inmóvil. Esa noche, no podía dejar de pensar en el perfume. Lo coloqué sobre mi mesa, diciéndome que era solo un regalo extraño de una vendedora aún más extraña. Pero algo en mí sentía que debía probarlo. Abrí el frasco y el olor me envolvió de inmediato, una mezcla dulce y amarga, como flores marchitas y tierra mojada. Era embriagador, casi hipnótico. Me lo apliqué en las muñecas, un poco en el cuello. Inmediatamente, un mareo me golpeó como una ola. El cuarto pareció oscurecerse y por un momento sentí que ya no estaba allí. No había muebles, ni paredes, solo un vacío inmenso y una sensación de que alguien, o algo, me observaba. Parpadeé y todo volvió a la normalidad, pero el perfume seguía en mi piel y el aire a mi alrededor parecía más pesado. Esa noche soñé con un lugar que nunca había visto antes. Estaba en una habitación oscura, iluminada solo por velas negras que parpadeaban como si estuvieran vivas. A mi alrededor había figuras extrañas, sombras que se movían de forma antinatural. En el centro de la habitación, una mujer estaba de pie, con el rostro oculto por un velo. En sus manos sostenía el mismo frasco de perfume. «Es tuyo ahora», dijo, su voz resonando como un eco interminable. Quise correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Sentía el calor de las velas y el susurro de las sombras que parecían hablar entre ellas, conspirando. Cuando la mujer levantó el frasco hacia mí, desperté de golpe. El perfume seguía allí, en mi mesa, pero ahora parecía más oscuro, como si el líquido dentro se hubiera vuelto opaco. Decidí deshacerme de él. Lo llevé al río más cercano y lo lancé con todas mis fuerzas, viendo cómo desaparecía bajo las aguas turbias. Esa noche dormí mejor, convencido de que todo había terminado.
Pero por la mañana, el frasco estaba de vuelta en mi mesa, exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado. Mi piel se erizó y un sudor frío cubrió mi frente. Sabía que no era posible, pero allí estaba, como si nunca se hubiera ido. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que intentaba deshacerme del perfume, regresaba. Lo arrojé a un basurero, lo enterré en un parque, incluso intenté romperlo con un martillo, pero el vidrio no se astillaba y siempre volvía a aparecer en mi mesa, intacto. Los sueños también se hicieron más intensos. Ahora no solo veía a la mujer del velo, veía figuras a mi alrededor, sus manos alargadas y delgadas tocándome, murmurando palabras que no entendía. El olor del perfume estaba en todas partes, impregnando mi ropa, mi piel, mi casa. No importaba cuánto limpiara o ventilara, siempre estaba allí, envolviéndome. Un día, decidí regresar al mercado Sonora. Quería encontrar a la mujer, exigirle respuestas. Pero cuando llegué al lugar donde estaba su puesto, no había nada. Pregunté a los vendedores cercanos, pero nadie recordaba a una mujer que vendiera perfumes. Tal vez era una de las brujas, dijo un hombre mientras acomodaba figuras de cerámica. A veces vienen y desaparecen. No es bueno meterse con ellas. Mis sueños continuaron. Cada noche, la mujer del velo estaba más cerca. Podía sentir su aliento frío en mi cuello, el roce de sus manos mientras sostenía el frasco. Una vez, incluso desperté con el perfume en mis manos, aunque juraba haberlo dejado en la mesa. Ahora sé que no puedo librarme de él. El perfume no es solo un objeto, es algo vivo, algo que me ata a ese ritual que vi en mis sueños. A veces, escucho el susurro de la mujer, incluso cuando estoy despierto. Y lo peor es que, cada vez que me miro al espejo, siento que su rostro está detrás del mío, observándome, esperando. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Pero sé que el perfume no me dejará, porque ahora forma parte de mí. Y cuando finalmente me rinda, será ella quien tome el control. La niña de la flor blanca. Era una mañana nublada de 2015 cuando decidí visitar el mercado de Jamaica. Necesitaba flores para un altar que estaba armando en casa, un homenaje a mi abuela que había fallecido años atrás. Siempre me encantó el mercado, el caos de los colores, el olor dulce y fresco de las flores recién cortadas, la mezcla de risas y gritos de los vendedores que llenaban el aire. Pero esa vez, el mercado tenía algo diferente, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir inquieto. Recorrí los pasillos llenos de girasoles, rosas y gladiolas, buscando las flores perfectas. Después de unos minutos, encontré un puesto pequeño pero bien surtido. La vendedora, una mujer mayor, me ayudó a elegir un ramo mientras conversábamos sobre los significados de cada flor. Mientras pagaba, algo en el rabillo del ojo llamó mi atención. En un rincón apartado, entre dos puestos grandes, vi a una niña de unos 8 o 9 años. Llevaba un vestido blanco sencillo, ligeramente desteñido, y su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. En sus manos sostenía una única flor blanca, un lirio que parecía más vivo y brillante que cualquier otra flor en el mercado. Nuestra mirada se cruzó, y ella sonrió. Era una sonrisa extraña, demasiado tranquila para un lugar tan bullicioso. Me acerqué, sintiéndome intrigado. ¿Cuánto cuesta la flor?, le pregunté. Es para usted, dijo, extendiéndola hacia mí. Su voz era suave, casi un susurro, pero sus palabras resonaron en mi mente como un eco. ¿Cuánto debo pagarte?, insistí, pero antes de que pudiera sacar mi cartera, la vendedora del puesto vecino se acercó rápidamente. ¿Con quién está hablando?, preguntó con el ceño fruncido. Con la niña, la que tiene la flor, respondí, señalando hacia el rincón. Pero cuando miré de nuevo, no había nadie. La niña había desaparecido, y el espacio donde estaba ahora parecía más oscuro, como si la sombra de los puestos se hubiera alargado de forma antinatural.
No hay ninguna niña aquí, dijo la vendedora, mirándome como si estuviera loco. Debe haberse confundido. Me sentí desconcertado, pero no dije nada. Miré a mi alrededor, buscando a la niña, pero no había rastro de ella. Lo más extraño fue que la flor seguía en mi mano, tan fresca y brillante como antes. Decidí no pensar demasiado en lo ocurrido. Quizás estaba cansado, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Regresé a casa con mis flores y coloqué el lirio blanco en el centro del altar. Tenía algo especial, algo que parecía iluminar la habitación con su simple presencia. Esa noche, dormí profundamente, pero mi tranquilidad no duró mucho. El primer sueño llegó una semana después. Estaba en mi habitación, pero no era del todo la misma. Las sombras en las esquinas eran más densas y el aire se sentía pesado. En la puerta, vi a la niña. Llevaba el mismo vestido blanco y me miraba fijamente con una expresión que no lograba descifrar. No habló, pero sentí que quería decirme algo. Antes de que pudiera moverme, desperté. El sueño se repitió varias veces en las semanas siguientes, cada vez más claro, más real. Siempre era la misma escena, la niña en la puerta, mirándome con esa mezcla de calma y algo más oscuro. Una noche, intenté hablarle en el sueño. ¿Qué quieres?, le pregunté. Ella no respondió, pero levantó la mano, señalando hacia algo detrás de mí. Me giré, pero no había nada, solo una oscuridad que parecía extenderse como una marea. Cuando volví a mirarla, ya no estaba. Los días pasaron y comencé a sentirme extraño. Había momentos en que me sentía observado, incluso en mi propia casa. Las flores del altar comenzaron a marchitarse más rápido de lo normal, excepto por el lirio blanco, que seguía tan fresco como el día en que lo llevé a casa. Pero su brillo, que al principio era reconfortante, ahora me parecía inquietante. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para ponerme los pelos de punta. Provenía de la sala, donde estaba el altar. Caminé lentamente hacia allí, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Cuando llegué, el lirio estaba inclinado hacia un lado, como si alguien lo hubiera tocado. Y en la mesa, al lado del florero, había una pequeña huella de agua, del tamaño de una mano infantil. Decidí deshacerme de la flor. La llevé al parque más cercano y la dejé junto a un árbol, esperando que eso terminara con lo que fuera que me estaba pasando. Pero esa noche, el sueño volvió, más intenso que nunca. Esta vez, la niña no estaba en la puerta. Estaba en mi habitación, de pie junto a mi cama. Su rostro estaba más pálido, y sus ojos, que antes parecían normales, ahora eran dos pozos oscuros que me miraban fijamente. «Es tuya», dijo, señalando hacia algo en el suelo. Miré y vi el lirio blanco, ahora marchito, sus pétalos cayendo lentamente. Cuando desperté, estaba sudando y con un nudo en el estómago. Bajé corriendo a la sala, y para mi horror, la flor estaba de vuelta en el altar, exactamente en el lugar donde la había colocado la primera vez. No sé qué quiere la niña, ni por qué me eligió. Pero desde entonces, cada vez que me enfermo o estoy débil, sueño con ella. A veces está en la puerta, a veces más cerca, siempre con esa mirada que parece atravesarme. Y el lirio blanco nunca se marchita, como si estuviera esperando algo, algo que todavía no entiendo. Sé que no puedo escapar de ella. Y lo peor es que ya no sé si quiero hacerlo. El hombre del sombrero. El mercado de la Merced siempre ha sido un lugar que disfruto visitar. Hay algo en su caos ordenado que me resulta fascinante, los colores vivos de las frutas, el olor a especias que impregna el aire y los gritos de los vendedores que se mezclan con el murmullo de la multitud. Pero lo que ocurrió esa tarde cambió para siempre la forma en que veo ese lugar. Había terminado mis compras y estaba buscando un regalo para un amigo cuando lo vi. El puesto era pequeño,
casi escondido entre otros más grandes. Era un puesto de sombreros, con decenas de ellos colgados de ganchos y apilados en la mesa. El vendedor era un hombre delgado, de rostro anguloso y ojos oscuros que parecían ver más de lo que deberían. Llevaba un sombrero negro de ala ancha que hacía sombra sobre su rostro, pero su sonrisa, amplia y extrañamente fija, era imposible de ignorar. «Venga, joven, venga», me llamó con voz profunda y calmada. «Tengo el sombrero perfecto para usted». No planeaba comprar nada, pero algo en su tono, en la forma en que sus ojos parecían seguirme, me hizo detenerme. Me acerqué al puesto y él de inmediato tomó un sombrero. Era negro, de ala mediana, con una cinta gris alrededor de la base. No tenía nada especial, pero el hombre lo sostuvo como si fuera un objeto de gran valor. «Este sombrero no es como los demás», dijo, ofreciéndomelo. «Le protegerá. Le mantendrá seguro». Sonreí, pensando que solo estaba usando una táctica de venta. «¿Seguro de qué?», pregunté con un tono ligero. «De lo que no ve, pero le sigue», respondió, su sonrisa ampliándose aún más. Había algo inquietante en su voz, en la forma en que pronunciaba las palabras, como si estuviera diciendo algo que yo ya debía saber. Dudé, pero al final lo compré. No costaba mucho, y aunque no creía en supersticiones, el sombrero tenía algo que me atraía. El hombre envolvió el sombrero con cuidado en un papel marrón y me lo entregó. «Recuerde», dijo mientras me alejaba. «Úselo cuando lo necesite. Y no lo pierda». Esa noche, al llegar a casa, dejé el sombrero en una silla del comedor. Había olvidado el episodio casi por completo hasta que me acosté. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Apenas cerré los ojos, sentí una inquietud inusual, como si el aire en mi habitación se hubiera vuelto más pesado. Intenté ignorarlo, pero una sensación de frío recorrió mi cuerpo, haciéndome estremecer. El sueño llegó de golpe, pero no fue reparador. Soñé con el hombre del sombrero. Estaba parado al pie de mi cama, inmóvil, con esa sonrisa extraña que ahora parecía aún más amplia. En sus manos sostenía el sombrero que me había vendido, pero había algo diferente en él, parecía más oscuro, más pesado, casi vivo. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible me sujetara. Desperté de golpe, jadeando. Mi habitación estaba en completo silencio, pero el sueño seguía fresco en mi mente. Miré hacia la silla del comedor donde había dejado el sombrero, y aunque sabía que no era posible, juraría que estaba más cerca de mi habitación de lo que debería. Decidí ignorarlo. «Es solo mi mente jugando conmigo», me dije, aunque el miedo persistía. Las noches siguientes, los sueños se repitieron. Siempre era el mismo escenario, el hombre al pie de mi cama, con su sombrero en las manos, mirándome con esa sonrisa que nunca cambiaba. Pero cada vez, los detalles eran más vívidos. Podía escuchar su respiración, baja y pausada, y sentir un peso creciente en el aire. Durante el día, las cosas tampoco estaban bien. Comencé a sentir que algo me seguía, una presencia que no podía ver pero que siempre estaba ahí, justo fuera de mi campo de visión. En casa, los ruidos parecían amplificados, el crujir de la madera, el zumbido de los electrodomésticos. Y el sombrero, siempre el sombrero. No importaba dónde lo dejara, cada vez que entraba en la habitación, sentía que estaba más cerca de mí. Decidí deshacerme de él. Lo llevé al parque más cercano y lo dejé en un banco, asegurándome de que nadie me viera. Pero esa noche, cuando regresé a casa, el sombrero estaba allí, en la misma silla donde lo había dejado la primera vez. El sueño esa noche fue diferente. Esta vez, no solo estaba el hombre del sombrero. Había sombras detrás de él, figuras oscuras y amorfas que se movían lentamente, acercándose. Podía oír susurros, palabras en un idioma que no entendía, pero cuyo tono era amenazante. Intenté gritar, pero no tenía voz. Cuando desperté, el sombrero estaba a los pies de mi cama. Desesperado, regresé al mercado buscando al hombre. Quería respuestas,
una solución, algo que me librara de esto. Pero cuando llegué al lugar donde estaba su puesto, no había nada. Pregunté a otros vendedores, pero nadie parecía recordar a un hombre que vendiera sombreros. Esa noche, los sueños se volvieron insoportables. Ahora las sombras estaban más cerca, casi tocándome, y el hombre del sombrero ya no estaba al pie de mi cama. Estaba sentado en la silla junto a mí, su rostro tan cerca que podía sentir su respiración. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada noche, las sombras están más cerca, los susurros más fuertes. Y cada vez que cierro los ojos, siento que el hombre está esperando, paciente, con su sombrero en las manos. Y lo peor es que creo que lo quiere de vuelta.